Alexis, aquí estás. Pero Presente, pastor. Sí, disculpe, es que estoy con el celular. Ahorita se lo mando, estoy pasándole mi celular. Julio Blas. Ya dejamos esto a un lado. Y hoy día vamos a tratar un poco repasando lo que hemos hecho y también planteando vamos a ver por acá. Vamos a hacer una oración, ¿ya? Gracias, Padre bendito, por esta bendición de compartir juntos, Señor, y especialmente en este curso de antropología. Pedimos, Señor, que tú nos guíes y que te manifiestes de esa manera en el estudio, en la tarea que estamos realizando, y proponer también, Señor, lo que tú decías que realicemos, Señor, como hijos tuyos, como líderes y ministros, en cuanto a mirar con un enfoque bíblico y de una manera Señor, amplia al hombre, al ser humano, que es el lugar de trabajo, es el centro objetivo de nuestra tarea. Y servirte a ti, pero sirviendo a los hombres, llevándoles ese mensaje tuyo, ese mensaje del Evangelio, que transforma vidas y que es necesario para todo hombre. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Amén. Buenas noches, pastor. Disculpe. Buenas noches. Estoy usando el libro de Gresham Machen, que es en la parte de la antropología, ¿no? Acá tiene varias cosas que nos plantea aquí, ¿ya? Y hemos estado nosotros en este criterio utilizando, por ejemplo, la predestinación, también vamos a hablar sobre la salvación, ¿no? Iván se ha salido. Bueno, entonces cuando hablamos nosotros, en cuanto vamos a tomar un poquito este asunto, porque no sé si ha quedado un poco claro sobre la imagen de Dios en el hombre, y después seguir el material que tenemos dentro del sílabo que ya hemos avanzado, porque hemos hablado algo de la depravación, ¿no? Del hombre, la elección del hombre, bueno, todo eso que está en la Confesión de Westminster, que hoy día también vamos a repasar de una manera, ¿no? Entonces, haciendo ese repaso, un afirmado de la imagen de Dios, ¿no? Profesor, buenas noches. Disculpe la tardanza. Hermano Daniel, seminario. Ya está. Y mencionando entonces sobre la tarea que tenemos aquí con respecto a... voy a tratar de ampliar un poquito para que se vea más completo. Creo que acá hay Aquí está hablando acerca de la imagen de Dios y que nos habla aquí el autor. Nos habla entonces en la proyección de este tema, primero hablando del alma, que ya hemos dado el elemento base acá, hablando de que la persona, pero en cuanto aquí dice la imagen de Dios, dice, no se puede referir al cuerpo del hombre, porque Dios es espíritu. Puede referir, por tanto, al alma del hombre, dice, y el alma del hombre ha sido hecha a imagen o semejanza de Dios. Claro, aquí Machen está trabajando el concepto de que el hombre tiene alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Y, por ejemplo, acá lo dice, ¿no? Dice, la Biblia contrasta el hombre anímico o el hombre alma o el hombre espíritu,
dice. Es lo que menciona él cuando habla, por ejemplo, de 1 Corintios 2:14, donde dice que el texto original dice, pero que el texto griego dice, en lugar de hombre natural, dice hombre anímico, ¿no? Que no se traduce generalmente así, ¿no? Hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. Esa es la idea que plantea Pablo aquí, ¿no? Y pone aquí entonces de esta manera, Pablo dice, distingue varias veces alma y espíritu y distingue al hombre a quien caracteriza el alma del hombre, a quien caracteriza el espíritu. Pero el hombre natural dice no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender, ¿no? Porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, ¿no? Y él no es juzgado de nadie. Entonces, bueno, es un concepto que está planteando aquí, ¿ya? Sobre el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre, digamos, sí, alma y natural y el hombre espiritual, ¿no? Pero también dice el hombre anímico, ¿ya? O el hombre alma, ¿no? Anímico, hombre, porque alma viene, de ahí viene la palabra ánima, ¿no? Y de ahí viene animal o anímico también, ¿no? Y ánima que tiene vida, es la idea, ¿no? Pero aquí el autor pone el alma del hombre como una parte del hombre. Mi propuesta es que el hombre no tiene alma, sino el hombre es alma. El hombre es espíritu y también es alma. No, el hombre no tiene un espíritu. El hombre no tiene un alma, ¿no? Es alma y es espíritu. Por lo mismo también podríamos decir que el hombre no es el cuerpo, tiene cuerpo, pero el cuerpo hace al hombre, ¿no? Es decir, la parte física, parte biológica, ya es necesaria. Entonces ese conjunto, alma, cuerpo y espíritu, de la que hablaba Platón, está unido, están juntos, ¿ya? No es el hombre compartimentado, o sea, el alma por un lado, su voluntad, sus decisiones, sus emociones, ¿no? El intelecto, por el otro lado, el espíritu para el contacto con Dios y el cuerpo, la parte del vehículo con el que nos conducimos. Eso es limitar al hombre y limitar también al ser. Bueno, lo veo desde esa perspectiva. De repente yo estoy, digamos, en oposición a muchos que proponen al hombre desde otra perspectiva. Entonces, cuando hablo acerca del hombre, lo hablo como una unidad, ¿no? Y de hecho que en esa unidad, sin dividir, como hace aquí Imagen trabaja diciendo de que el hombre es la imagen de Dios, no se refiere al cuerpo humano, ¿no? Sino a la parte espiritual, tratando de referenciar que Dios es espíritu y también el hombre entonces es espíritu. Pero hay otra cosa aquí que hay que ver, ¿no? Es cierto que el hombre también es espíritu, pero es alma viviente, como dice el texto en Génesis, ¿ya? Pero también es alma y ser humano en totalidad unido a su cuerpo. Entonces, esa proyección viene a ser la imagen de Dios, ¿no? Entonces, no es que la imagen de Dios solamente esté en el alma, ¿no? Como dice Imagen acá, dice, el alma del hombre ha sido hecha a imagen o semejanza de Dios. O sea, solamente la imagen es hecha, el alma es hecha a imagen de Dios, el cuerpo no, y el espíritu no. Entonces, ahí sí no estoy muy de acuerdo, porque cuando está hablando del espíritu del hombre,
también está hablando de la vida del hombre, el ruaj, el viento, ¿no? El respiro. No solamente es la cualidad espiritual que nos une con Dios, que es la base teológica que siempre se ha manejado y hemos enseñado de las iglesias, ¿no? Entonces, Dios aviva nuestro espíritu y nos relacionamos con Él, ¿no? Todos los que estamos en Cristo estamos con el espíritu muerto. Eso es lo que básicamente hemos recibido. Así pensamos, así lo creemos. Pero de hecho que no es ese el asunto. El hombre natural, el hombre sin Cristo, está muerto simplemente. No es su espíritu lo más que está muerto él espiritualmente hablando. No que su espíritu está muerto, sino espiritualmente está muerto. ¿Correcto? Sin relación con Dios. Cuando entra en relación con Dios, entonces no es que su espíritu no más sirve a Dios. Y el alma es restaurada por Dios. ¿Ya? También es el cuerpo, o sea, es la totalidad del ser humano que es redimido, es tomado. Y por eso hay un detalle que creo que aquí no lo dicen los libros, pero es lo que estoy proponiendo ahora. Fíjense, el hecho de que Dios opere en todo el hombre, ¿no? Pero en la vida temporal vemos que esta parte humana como que nos para, para obtener los recursos de desarrollo de vida espiritual y de crecimiento en el Señor. Y entonces siempre está la carne. Y generalmente siempre se ha pensado la carne en el cuerpo. Pero el cuerpo no es, o sea, sí es cierto que soma, cuerpo, ¿ya? Fíjense la diferencia en el griego. En el griego, cuando habla de carne, dice la palabra sars, sars, S-A-R-X, sars. Y de ahí viene, cuando el hombre es carnal, es sarkikos, sarkikos, ¿no? Entonces, el hombre natural es de physis, físicos, physis, de ahí viene física, ¿no? Y physis, y el hombre espiritual es neumáticos, ¿no? Neumáticos. Entonces, no es que sea un neumático, no es una llanta, ¿no? Pero está hablando del soplo de Dios, que tiene el soplo divino, ¿no? Que le ha dado la vida, y la vida espiritual ahora, ¿no? La vida espiritual. En términos, sí, en la Biblia habla de la vida espiritual y la vida natural, ¿no? Eso sí. Y también nos habla la Biblia en términos de el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal, ¿no? Ahora, entonces, ¿por qué digo que entonces el cuerpo no es malo? Como algunos dicen, el cuerpo es con esco peco, dijo, ¿no? El cuerpo es pecaminoso. Esa tendencia no es bíblica, es una tendencia que viene de la Edad Media, cuando los hombres, los monacos, los monjes, los personas que se aislaban, ¿no? En búsqueda de la soledad, porque en el valle del mundo, ¿no? De la bulla, el pecado, se alejaban de eso para dedicarse a Dios, ¿no? Entonces, estos monacos, estos monjes, ¿no? Estos anacoretas, ¿no? Creían que alejándose del mundanal ruido, entonces así podían consagrarse a Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos decían que las cosas que están en el mundo natural, en la temporalidad, ahí está el pecado, ahí está lo malo, ¿no? Entonces, yo quiero ser santo, por lo tanto quiero apartarme de ese mundo. Esa era la idea que tenía, apartarse del mundo. Y ese concepto que hoy día ya no se tiene, porque hoy día
el mundo se ha secularizado más bien, ¿no? Y la religión se ha secularizado, pero en el mundo evangélico hemos mantenido esa idea todavía, dividiendo, ¿no? El mundo en dos, el mundo secular, mundano, profano, y el mundo espiritual. Y entonces, en el mundo natural, el mundo temporal, en donde está, le llamamos mundano, entonces ahí está pues tu trabajo, tu familia y todo lo demás, ¿no? Entonces pensamos que con nuestro trabajo no podemos, no podemos servir a Dios, tengo que servir a Dios en la iglesia. Eso es lo que hemos recibido. Solamente se sirve a Dios en la iglesia y a partir de la iglesia sirvo a Dios, ¿no? Pero ¿dónde queda entonces lo que dijo Juan Wesley? Que dijo, mi parroquia es el mundo. Él no reducía su trabajo a la iglesia. Él ampliaba el trabajo y la obra de su misión. La misión que él tenía es al mundo, ganar al mundo. Entonces ahí viene la contradicción. ¿Cómo podemos ganar al mundo si nos retrotraemos del mundo? Si nos salimos del mundo, si no queremos participar con el mundo. ¿Por qué? Porque las obras de Dios son malas. No, cuando la Biblia está hablando de las cosas pecaminosas, cuando está hablando de las cosas malas que hace la gente en el mundo, no está hablando de su actividad natural, de su vida temporal, está hablando de los pecados que hace. Entonces, ¿cuánto hemos hecho esto en algún momento? En que porque nuestra familia no es creyente, entonces no compartimos con ellos, porque no, ellos son mundanos, ¿no? Entonces, porque tienen otras costumbres, sí, es cierto que toman y, bueno, que el peruano que es así también, ¿no? Porque no en todos los países es así, ¿no? Tú vas a Israel y la gente toma vino. ¿Y vas a encontrar borrachos en Israel? De seguro que sí lo hay, pero no vas a encontrar que hay una cultura de borrachera, que sí la tenemos aquí en el Perú. Aquí en el Perú, ya, bueno, ahora ya no solo el hombre, sino la mujer también, ¿no? ¿No? Toman. Y toman, pero toman de verdad, ¿no? Toman hasta lo último, ¿no? Hasta caer, ¿no? Entonces celebran por todo. Si gana el Perú, toman y se emborrachan. Si pierde el Perú, también se emborracha. Entonces, esa es la costumbre. Y por eso nosotros decimos, bueno, entonces no, yo no participo de eso. Ciertamente no participamos de eso. ¿Ya? Pero por ese motivo yo me voy a alejar de mi familia. No. Tengo que de todas maneras compartir o visitarles. ¿Verdad? Entonces, el mundo no está dividido como nosotros lo hemos hecho. ¿No? Entonces, simplemente que hay... Ahora, yo he hablado de la borrachera, pero es una expresión por decir. Pero hay otras cosas que sí son pecado y son fuertes, ¿no? ¿No? La difamación, la murmuración, el chisme, ¿no? El ser infiel, ¿no? Y ser infiel no solamente con la pareja, en las relaciones humanas, en nuestros negocios, con nuestros amigos, ¿no? Entonces, hay necesidad de ser íntegros y tener fidelidad, ¿no es cierto? Fidelidad a Dios sobre todo. Entonces, no necesariamente las marcas de pecado, lo que ahí también hemos categorizado un asunto, ¿no? Que llamamos pecado a algunas cosas, ¿ya? Y que inclusive disciplinamos con eso, pero no le llamamos pecado a las otras cosas que sí son pecados. Por ejemplo, la corrupción. ¿La corrupción es pecado? Dígame usted. Claro, También es pecado, claro, pastor. ¿no es cierto? Ujú. El cometer injusticias es pecado, También, también, ¿no es cierto? ¿Ya? El hablar mal de un hermano o de una hermana es pecado, también, también, ¿no? No pagar nuestros impuestos es pecado, también. ¿no? No, Nuestra responsabilidad. claro. O que alguien, por ejemplo, a comprar, nos devuelve el vuelto y nos devuelve de más.
y nosotros decimos, es bendición de Dios. No, ¿Es también pecado es o no es pecado? También es pecado. pecado, ¿no es cierto? Ahí va la integridad. Claro, pres- prestarse algo y no devolverlo también es También es pecado. pecado, ¿no? Mm, ¿Cuántas veces ha ocurrido que amistades se han roto porque de pronto alguien necesitó y por favor préstame ya, te entrego ya, y aquí te doy tanto ya, tómalo. Y le dice después, bueno, ya, yo te lo voy a pagar de aquí a un mes. Pasa el mes, no pasa nada. Pasa 2 meses, tres, medio año, nada. Un año, nada. ¿Ah? Y siempre está en promesa o al final te dice, pero hermano, ¿qué carnal eres que me estás cobrando? ¿Es pecado o no es pecado eso? O sea, hacerse lo espiritual habiendo tenido una falta, ¿es pecado o no es pecado? También es pecado, ¿correcto? Entonces hay que ver que hay cosas que nosotros no llamamos pecado o que no le hacemos caso a eso, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la época como ustedes estudiando, una vez fuimos a una conferencia y fuimos pues todos los estudiantes y había una amiga, mi hermana, bueno, éramos amigos todos, ¿no? Pero una de ellas, al salir, había pues un estante lleno de separatas y libros y estaban vendiendo ahí, ¿no? Estaban vendiendo. Entonces nos acercamos ahí, oh, qué bonito, y estábamos mirando los títulos, todo eso. Bueno, ya lo compraremos para mañana, hay que venir con plata. Decía. Y ella dijo, no, y se agarró y agarró uno de ellos y se lo metió a su bolsillo. No, es una bendición para mí. Dice. Oye, pero digo, pero eso lo están vendiendo, tienes que pagar. No, yo lo tomé, ¿ya? Y yo lo recibo como bendición. ¿Qué hizo esa persona? ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? Robar, pues, ¿no? Robar, claro, mm, ¿no? Ahora hablando de robar, ¿cuántas veces también ha habido ese caso, ¿no? De que uno hace una separata, y esto era cuando estábamos libres, ¿no? Cuando no había pandemia. Uno hace un trabajo, ¿ya? Y bueno, lo va vendiendo, y de pronto aparece que en otra, el trabajo de uno, pero con el nombre de otro, y que también lo están vendiendo. Una vez me acuerdo que me dijeron así, yo había hecho una separata de griego, ¿ya? Y que por el interior del país se la estaban vendiendo ya con otro nombre, ¿no? Y alguien me lo dijo, dice, mire, su separata lo están vendiendo, pero está vendiendo tal hermano, ¿no? Le ha puesto su nombre a su separata. Bueno, yo ni lo conocía el hermano y sabía dónde estaba, así que ¿para qué buscarlo, no? Iba a gastar más plata en eso que otra cosa, ¿no? Así que no sé qué habrá pasado de eso, ¿no? Pero lo cierto es que es nos ocurre ese tipo de cosas. Entonces, ¿estamos en un mundo donde hay pecaminosidad? Sí, porque en la naturaleza humana está el pecado. No pecaminoso. está localizado en el cuerpo, no está localizado en la sociedad, en alguna actividad que hace la sociedad, ¿no? Está en la naturaleza humana, en todos nosotros, y por lo tanto también se manifiesta en la sociedad, de hecho, ¿no? Pero también se manifiesta en la iglesia, se manifiesta, lastimosamente no estamos todavía, por eso no somos pues no somos espíritus totalmente, ¿no? ¿No? Porque la naturaleza vieja todavía está ahí, ¿no? Entonces es la lucha que tenemos. Y esa lucha es otra cosa, ¿no? Una lucha que el hombre, el ser humano, tiene que tener. Pero, por otro lado, la imagen de Dios entonces es la proyección de aquello que Dios ha querido dar al hombre, ¿ya? Que tiene que ver con sus cualidades. O sea, con las cualidades que vienen de Dios. Primero, una de las cosas que tiene el hombre de la imagen de Dios es la vida. La vida. El hombre tiene la vida porque la vida procede de Dios. Dios es vida. Por tanto, el hombre es un ser vivo. ¿Correcto?
¿Se acuerdan de ese canto que muchas veces lo hemos hecho y es ya tan de costumbre entre nosotros? Porque Él vive, ¿no? Porque Ujú. Él vive. Mm, Dios vive. Y la Biblia habla del Dios vivo. ¿Ah? En hebreo dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios Bien, vivo. No que, y ojo que nosotros los peruanos podemos entender mal esa frase, ¿no? Dios vivo. ¿Por qué? Porque el hombre vivo, acá lo utilizamos, ¿no? De esa manera, ¿no? El vivo, ¿no? Es el criazo, el vivazo, ¿no? El que siempre saca ventaja, ¿no? ¿No? Ese es el vivo para nosotros. Pero cuando habla la Biblia del Dios vivo, no está hablando de esa manera, ¿no? De actuar del hombre ahí que se aprovecha de otro, ¿no? El Dios vivo está hablando de el Dios viviente, del Dios que expresa vida. Y es lo primero que Dios hace en el hombre. Puso vida en el hombre, ¿no? Puso vida para que el hombre sea ser humano, ¿no? Ser viviente. Entonces, de un Dios viviente, Dios crea un ser viviente. bien. ¿Ve? Que bueno, eso, o sea, a mí, fíjense ese aspecto de la imagen de Dios, ¿no? Dios es vida, Dios le da vida al hombre. Dios es espíritu y también lo dota al hombre de carácter espiritual, lo hace espiritual, ¿ya? Y el hombre es un ser espiritual, ¿ya? Y es tan espiritual que la muestra de eso es que ahora, en el siglo XXI, cuando la ciencia y los hombres del pasado auguraban la desaparición de la religión y de toda expresión espiritual en el ser humano, y el hombre iba a llegar al conocimiento total, y entonces ya no necesitaba la idea de Dios, ¿no? O el concepto de Dios o practicar una religión. Eso lo decía, para el siglo XX, el siglo XXI ya se acaban las religiones. ¿Pero qué ocurre? El siglo XXI está lleno de más religiones, de más expresiones religiosas. Y el hombre es más religioso de lo que uno imagina, ¿no? Hoy estaba comentando un video que vi por ahí, que alguien lo colocó. Esos videos de TikTok creo que por ahí estaba, era eso. En este video estaban expresando una tradición que hay en Málaga, en España, ¿ya? Y yo nunca había visto eso y tampoco lo he compartido. Lo hubiera compartido, hubiera sido interesante, ¿ya? Pero para que no se tergiversara no lo hice. ¿Saben por qué? Porque el video lo que estaba transmitiendo, ¿ya? O habían colocado bien, o habían grabado en el video, ¿qué cosa era? Una tradición que hay en la ciudad de Málaga, ¿ya? Una procesión. Y para uno dirá, bueno, ¿qué procesión? Si acá tenemos la Virgen de la Candelaria, tenemos la cruz de Chalpón, la cruz del Señor de los Temblores, Santiago, Huancayo, en fin, ya, tantas procesiones que hay pueblerinas, ¿no? ¿No? Y acá mismo en Lima, ¿no? Tenemos varias procesiones, ¿no? Y que son muy, muy estudiadas fuera, vienen antropólogos, estudiosos, sociólogos, todo eso, para ver las manifestaciones religiosas que se dan, ¿no? Bueno, me llamó la atención una cosa de ese video y de esa procesión que se estaba viendo en el video. ¿Saben qué era? Era una procesión, ¿ya? Que cargaba no una imagen, sino un conjunto de imágenes. Es decir, un conjunto de efigies, ¿no? Que representaban el acto de la última cena, ¿ya? O sea, en todo digamos, en las andas, en medio de eso, entonces adentro estaba en un espacio grande, ¿no? Era una mesa, ¿no? Con los alimentos y todo eso, y estatuas sentadas
alrededor y Jesús parado, ¿no? Es decir, los apóstoles que estaban ahí sentados y Jesús parado a un lado, ¿no? Y habían como quizás 50 u 80 personas que estaban cargando las andas de esa, digamos, de esa expresión, ¿no? Que era la última cena. Y ahí aparece entonces la leyenda diciendo una procesión muy particular, muy especial, ¿no? La última cena. Y tú verás que generalmente las andas y las imágenes pues son cortas, ¿no? ¿No? Si no ocupa mucho espacio, ¿no? Esto era bastante largo, ¿no? Quizás era, no sé si de 25 metros más o menos sería, o un poco más. ¿Ya? En fin, el asunto es que ahí se ve la expresión religiosa. El hombre es un ser espiritual, por eso hace expresiones religiosas. Por eso busca, de alguna manera, satisfacer ese lado espiritual. ¿Ya? Y si no lo hace la religión, busca formas de poder expresar esa espiritualidad. Y entonces hace meditación trascendental, hace mantras, hace oraciones, se mete digamos, como monje, ¿no? Hace prácticas ascéticas, ¿no? Otros buscan a los astros, a las estrellas, diciendo que ahí está la energía espiritual, en fin, ¿no? O hasta algunos dicen que, bueno, que esas expresiones espirituales proceden pues de personajes que están más allá de nuestro planeta, ¿no? Buscan a los alienígenas, ¿no? Y hasta creen en los extraterrestres que nos hicieron, ¿no? Entonces, que nuestro origen es extraterrestre, dice uno, ¿no? Entonces, eso es una expresión nada más de qué? De nuestra religiosidad, ¿no? De que hay una espiritualidad en el ser humano, ¿no? Y si no creen, pues nosotros también, cualquier expresión la convertimos en religiosidad y en idolatría, ¿no? Ahora que el Perú, que no se ha clasificado de paso todavía, solamente ha ganado un espacio para qué? La oportunidad de otro partido para ver si se clasifica, ¿no? A eso le llaman el repechaje. Esto estoy hablando en cuanto al fútbol, ¿no? Pero la gente en Miraflores esa misma noche hicieron una tremenda fiesta, salieron a la calle, llenaron todo el parque de Miraflores, estaba llenecito, repleto de gente, ¿no? Y comenzaron a bailar, a hacer reunión, fiesta y todo lo demás, ¿no? Una cosa larga y todo el mundo festejando. ¿Festejando qué? Si no habíamos clasificado todavía. Solo porque hemos alcanzado el repechaje, estaban festejando. Y ya eso, esa expresión que es de hincha, que para mí es extrema, también si quieren celebrar, que celebren, pero que es extrema. Y hay otros que han sido más extremistas todavía. Quieren convertirlos en héroes a los futbolistas, ¿no? Inclusive hay un grupo de gente que comenzó a decir que hay que ponerle el nombre de un parque, ¿no? En Miraflores, ya que hay que cambiarle el nombre del parque para que lleve el nombre del entrenador, ¿no? Porque Gareca es el hombre. Y ya están diciendo Gareca que vaya a la presidencia, que Gareca se haga peruano, que Gareca nos va a dar solución. Eso no expresa idolatría, no expresa religiosidad. Ahí estamos viendo, pues. Entonces, el fútbol se ha convertido en una religión para muchos, ¿no? En idolatría, ¿no? Y si pierde Perú, se ponen a llorar, ¿no? No, ese fútbol nada más es un deporte, no tenemos por qué hacer eso. Y de paso, como hemos dicho, hay que esperar ahora, ¿no? Falta todavía un partido, ¿ya? Y vamos a ver, ojalá que se clasifique, ¿ya? Pero, no, pues todavía, ¿no? Entonces el peruano como que ha perdido la noción de las cosas, ¿no?
y trata de alguna manera, en su frustración, tratar de disfrutar, ¿no es cierto? Y esa es otra expresión sociológica. Bueno, pero el asunto es que ahí hay una expresión religiosa, hay una expresión espiritual. El ser humano entonces es un ser humano que tiene una condición espiritual y la va a expresar de alguna manera, en el deporte, en la música, en la moda, en cualquier área, ¿ya? Aún con nuestros propios hijos en nuestra familia también puede ocurrir y podemos convertir a nuestros hijos en Dios, ¿no? Porque nos desvivimos para no, queremos que no le falte nada, que todo, ya, y lo endiosamos. Una cosa es preocupación, una cosa es tener cuidado y ver que formar a ese chico, a esa chica, ¿no? Pero otra cosa pues es ponerle pues perfección, diciendo como algunos padres dicen, que creen que sus hijos son perfectos. Ellos son perfectos, los demás son los malos. Los malos son los otros, ellos son los fervientes de nuestros hijos, ellos sí, pero no, mi hijo no, mi hijo es un santo. Y ese santo por detrás le está haciendo cosas a la mamá y al papá, ¿no es cierto? Bueno, ese es Mamás el son falso. muy- ¿Ah? Las mamás somos muy consentidoras. Pastor. Son, sí, pues, si los hijos en vez de santos son diablillos, ¿no? Sí, eso es un falso amor de paso, ¿no? Ese no es el amor de madre, es un falso amor, ¿no? Entonces, ¿pero qué se deriva de qué? De una idolatría, de esa tendencia a la idolatría, a idolatrar las cosas, ¿no? A endiosar las cosas. Así que, hermanos, tengamos cuidado con eso. Bueno, ya van dos cosas, ¿no? Entonces, la imagen de Dios es el hombre, vida, tiene espíritu, ¿no? O sea, el hombre es un hombre viviente y un hombre espiritual. ¿Qué más encontramos de parte de Dios? ¿Mm? Yeah. Dios también es un Dios que se comunica, ¿no? Que se da a conocer. Y al comunicar, Él transmite su voluntad. ¿Qué cosa se parece a eso en el ser humano? ¿Mm? ¿Se han dado cuenta que el ser humano el hombre es el ser, el único ser que se comunica hablando? ¿Mm? Que tenemos un lenguaje hablado. Bueno, todos los seres creados se comunican, ¿cierto? Y tienen su propio lenguaje, ¿ya? Pero es el hombre el único que tiene la capacidad de comunicar ¿cómo diríamos? Sus intenciones, su voluntad, ¿no? Transmitir en base no a señas, sino a sonidos. Y sonidos que podemos nosotros distinguir y también graficar. Entonces Dios nos ha dado el lenguaje. Y por eso Dios también se comunica en el lenguaje, no en el lenguaje celestial, sino en el lenguaje que Él ha querido para darle al hombre. En el sentido de ese lenguaje nos ha comunicado su verdad. Porque si fuera un lenguaje angelical, espiritual, no podríamos entenderlo. El mismo Pablo lo dice, ¿no? Que él estuvo en el tercer cielo, ¿no? Y ahí escuchó cosas indescifrables que no podía entender, él dice, ¿no? ¿No? Cosas que no podía entender. ¿Por qué? Porque estaban en el lenguaje espiritual, el lenguaje angelical. Ya. Si Dios entonces hablara de esa manera a nosotros, sería difícil que lo entendiéramos. Pero Él facilitó la comunicación. ¿De qué manera? Al hablar en nuestro propio lenguaje. ¿Y quién nos dio ese lenguaje? Dios. Dios entonces nos dio la capacidad de comunicarnos. Porque Dios es un Dios comunicador. Él se comunica. Él se relaciona, ¿no? Entonces es otra forma de la imagen de Dios, ¿no? Pero aparte de eso, entonces Dios es justicia también, ¿no? Y Dios manifiesta justicia. ¿Qué cosa ha hecho en el hombre? También le ha dado esa capacidad de hacer juicio, hacer justicia.
Que eso fue roto y las demás cosas también, rotas por el pecado, sí, pero Dios lo dotó al hombre lo hizo un ser justo, ¿no? Otra cosa que dice la Biblia, que Dios es fiel, ¿no? Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces Dios es fiel, manifiesta fidelidad. Y también nos ha dado la capacidad para que seamos fieles. O sea que Dios nos creó a su imagen, nos creó con fidelidad, ¿no? Para servir a Dios, para dedicarnos a Dios, para eso, así nos creó. En todo caso, así creó a Adán y Eva, ¿no es cierto? ¿Ya? El pecado es que manchó toda esa situación, ¿no? Entonces, la semejanza de Dios tiene que ver en la persona humana, ¿no? Y ahí está la diferencia de alguna manera. Dios es Dios y nosotros somos hombres, seres humanos. Pero como ya lo mencioné una vez y lo voy a repetir, es un pensamiento mío. El soplo de Dios hace humano al hombre. Eso es lo que he dicho de Génesis 2.4, ¿no? 2.7. Que cuando habla acerca de que Dios sopló aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Yo lo pongo de esta manera, que el soplo de Dios o el soplo divino, ¿no? Hace al hombre un ser viviente, un ser humano, ¿no? Una persona. Entonces, ¿eso por qué? Porque es el soplo de vida, de hecho, y nos hizo persona ahí. Pero con ese ingrediente de la vida y de respiro, también nos dio la capacidad para relacionarnos con Él, para relacionarnos con la naturaleza, para relacionarnos con nuestros semejantes también, ¿no? Y todo eso, ya hemos dicho, se deformó cuando se hizo, entonces el pecado entró y degeneró toda la condición humana, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos encontrar del hombre? Y Dios. ¿qué dicen? A ver, Que también es imagen de Dios, el hombre. claro, es la imagen del hombre, claro. Mm. Ujú. Ahora, o sea, no, Dios ha hecho al hombre a su imagen, ¿no? A su imagen. A su imagen. Entonces el hombre es proyección de la imagen de Dios. No, hay que tener cuidado. No es que el hombre ha hecho a Dios a su imagen, ¿no? No, Porque algunos Dios dicen ha eso hecho al también. hombre. No, Dios ha hecho al hombre a su imagen. Claro. Entonces, no es que el hombre hace a imagen de Dios, sino Mm. Dios hace. Ya. Ya, entonces, siguiendo con la tarea. ¿No? Disculpen que estaba viendo otra cosa que también a la vez. Entonces, de hecho que todas estas cosas, hay otras cosas más que podemos mencionar, ¿no? El aspecto de la verdad, por ejemplo, la veracidad, podemos hablar también de de la misericordia. Dios es un Dios de misericordia y nos permite también, y también al hombre lo ha hecho con misericordia, ¿no? En fin,
hay muchas cosas, el amor también, ¿no? Es una expresión, Dios es amor, pero también el hombre es capaz de amar, de expresar amor, ¿no? Eh, claro que a veces el amor lo disfrazamos de una parte emotiva, de lo emotivo, no así de la manera en que nosotros pues pudiéramos hacerlo, porque el amor va más allá de las emociones, ¿no? Pero eh, lo hemos canalizado por ahí y entonces lo hemos deformado en alguna manera, porque Dios es amor, no implica que Dios, aún decimos, no, Dios siente. Sí, Dios también siente, pero no es el mismo sentimiento humano, ¿no? Ya, sino que esas emociones que de Dios, la ternura de Dios, la compasión de Dios, ¿no? También se expresa en el ser humano, pero desde la perspectiva humana, ¿cierto? Dios es Dios, nosotros somos seres humanos, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, ¿qué más Pastor podemos Sánchez. hablar? Sí, a ver. Muy interesante. No, no, justo quería leer, pastor. ¿Puede retroceder? En el tema hay un punto ahí, no, ahí dice, no, ahí no, lo cambiaste. A ver, a ver. Donde decía, donde, acá le explicamos. Cosa que no le copié bien porque las letras son bien chiquitas y no lo puedo anotar. Ah, ya, ahí. Pastor, es muy interesante lo que usted nos está hablando en términos cómo debemos también de mejorar nuestra actitud, ¿no? Y comportamiento como estudiantes, y tanto como cómo vemos también dar testimonio en la iglesia. Pero lo que dice acá, la Biblia no contiene tal idea, pero la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es muy Ujú. necesario, pastor, esto para nosotros, también en nuestra boca tenemos que decir siempre la verdad, no hablar mentira, ¿no? Y eso nos expresa que tanto como nosotros nos estamos preparando, Ujú. tenemos que ya hacer, como digamos, Jesús es nuestro ejemplo y tanto enseñó a sus discípulos y como tuvo con sus discípulos, ¿cierto? Y Sí, pastor, y también es muy interesante, ¿no? Y después dice, no puedo el buen árbol dar malos frutos. O sea, ¿qué fruto estamos dando nosotros, cierto? Por ejemplo, en mi hogar, mi familia, mis hijas son mi fruto, digamos, ¿no? A pesar de yo les converso a ellas porque comenzamos de la familia también, ¿no? ¿Cómo puedo yo dar ejemplo a otros hogares si mi hogar, mi familia, qué fruto, qué exacto. palabra estoy Sí, dando? sí, sí, sí. Entonces, porque dicen malo dar fruto son buenos, pero según la Biblia las acciones buenas proceden. Y ese es un otro punto básico, pastor, que cómo podemos proceder nosotros si finalmente no aplicamos la palabra de Dios. Así es. Y ahora que has hablado de eso también, y veo acá algo sobre el hecho de que Dios es creador, ¿no? Que también Él nos ha creado, ¿cierto? Pero también por otro lado le ha dado la capacidad al hombre de crear, de transformar, ¿no? O sea, el ser humano tiene esa capacidad de transformar su entorno. ¿Ah? Y la clave está en Génesis 1:28, ahí está la clave. Cuando le dijo, sojuzgar la tierra, ¿no? Enseñoréate de ella. No le está diciendo solamente que la domine a la tierra, sino que la administre por un lado. Claro. Pero también que esa administración implica transformación de esa tierra. Cuidado, preservación y transformación. Y eso sí lo hemos hecho, ¿no? Desde las formas más primitivas de vida que han habido, ¿no? De las formas culturales del hombre primitivo hasta nuestros días, ha habido un avance en la sociedad, ¿no? Y el hombre es capaz de hacer, de ser creativo, de inventar, de transformar su entorno, ¿no? Es porque también es parte de un atributo que nos da, pastor, a través del conocimiento y la sabiduría. Dios es sabio también y nos da sabiduría y nos da conocimiento y nos da ciencia también, ¿no? Ya, Ujú. todo eso también es parte de la imagen de Dios. O sea, esos aspectos son justamente los que nos hacen seres humanos, pero que somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Ve? Ujú. ¿Ya? En la labor también Dios trabaja, dice. Mi padre Mm. hasta ahora trabaja, dice, ¿no?
Entonces, Mm, el hombre es un hombre que laborioso, que gusta de hacer cosas. No necesariamente para producir dinero, ¿no? Que la sociedad de ahora está abocada a eso, ¿no? Entonces nuestra labor, nuestro trabajo es conseguir dinero y como sea buscarla, como sea, y trabajar y trabajar. Hija, Pero aun cuando no fuera para eso, de seguro que cualquier actividad que hiciéramos, pues nos sentiríamos satisfechos por el hecho de hacer y de crear. ¿Ves? Entonces, eso también es parte de la imagen. Bueno, creo que ahí cierro esta parte de lo que quería yo justamente trabajar, que había quedado parte sobre la imagen de Dios, ¿no? Y lo encontré por acá, ¿ya? Si alguien quiere más compartir otra vez, entonces me dice y vamos eh, a seguir, ¿no? Vamos a mirar la caída del hombre porque en nuestro tema tenemos que hablar acerca del hombre caído, del hombre, a ver, está aquí, de la gradación humana, ¿no? Consecuencia de la depravación, ¿no? Depravación Ajá. o degradación. El hombre es depravado, Condición del hombre. Eso nos toca. ajá, pero es fuerte, ¿no es cierto?, hablar del Sí. hombre depravado, ¿no? Porque Mm, nosotros pensamos que depravado es el delincuente, el violador, ¿qué más? ¿No? O aquel que hace cosas monstruosas, ¿no? ¿No? Hasta allá le decimos monstruo, ¿no? mm. Pero teológicamente hablando, ¿ya? Este, eh, el hombre está en Dominado por esa el mal. condición. O sea, claro, pero también ahí viene el concepto calvinista, que es esa condición básica del hombre, que es el hombre depravado, ¿no? El hombre que ha caído de la imagen de Dios, ¿no? Que ha caído, ha deformado la imagen de Dios y por lo tanto también ha hecho, ha roto con su Relación naturaleza. con Dios. ¿Ah? Su relación también con Dios, prácticamente. Dominado por el mal. De Exacto, la- sí, sí, sí. El mal lo ha dominado y entonces por lo tanto está en condición de un ser degradado, ¿no? sí. Ya. Eso es lo que tenemos, por ejemplo, a ver, en la Confesión de Westminster justamente está hablando acerca de esa condición del ser humano, ¿no? Mm. Voy a buscar por acá. Eh, ajá. Vamos a continuar con Gresham, ¿no, pastor? Sí, 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 Ok. sí. No, y luego cuando habla de la caída del hombre, ¿no? La caída del hombre. Ya. La caída del hombre muestra pues entonces la condición de degradación en que cayó el hombre, ¿no? Si bien Dios hace el pacto, claro, lo va a hacer cuando ya después para salvar al hombre, ¿no? Para darle su derrotero, para una solución a su situación. Pero recuerden que decíamos que el hombre obedecía a la perfección los mandamientos de Dios, ¿no? En cuando Dios lo creó, ¿no? Cuando Dios lo creó, entonces el hombre estaba bajo la voluntad de Dios, ¿ya? Y de hecho que esa condición también continuaba, ¿no? Que si el hombre obedecía a la Mm, perfección los mandatos de Dios, entonces viviría, ¿no? Pero si desobedecía, entonces moriría, moriría. ¿no? Eso lo dice la Biblia también, ¿no? Nos lo muestra, ¿no? Antes del pecado del hombre, dice que le dio esa prueba, le dijo, lo puso en el Edén, y dijo, y mira, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero de este árbol de la ciencia y bien y mal no podrás comer, ¿no? Y si tú comes de ese árbol, ciertamente morirás. El texto en hebreo es bien elocuente, ¿no? Mm, Dice, morirás muriendo. mm, Morirás total. muriendo. No dice ciertamente morirás, sino dice morirás muriendo, Ah, ¿no? Entonces, si el hombre quebrantaba esa orden de Dios,
entonces el hombre iba a morir muriendo. ¿Mm? Es una forma hebraísta muy, muy interesante, que no siempre sale así, ese hecho de esa repetición, ¿no? Ahora, ese hecho de la desobediencia nos quitó el lugar de la presencia de Dios, ¿no? El hombre perdió su relación con Dios, ¿no? Se creó un abismo, por decir así, no un abismo literal, pero sí un abismo en el sentido de que Dios se apartó del hombre. Mejor dicho, en realidad no es que el hombre se apartó del hombre, que Dios se apartó del hombre, es el hombre que se apartó de Dios. El hombre se apartó de Dios, ¿ya? Por eso es que cuando Dios en Génesis, en el capítulo 3, va a buscar al hombre, lo va a buscar, aún sabiendo que ya había pecado, ¿ya? Lo fue a buscar. Y es el hombre que se esconde. Estaba en vergüenza. Claro, al escuchar la voz de Dios se esconde, tiene miedo, ¿no? Bien, entonces es el hombre que se aleja de Dios, ¿no? Entonces el pecado hizo ese abismo, rompió la relación con Dios, ¿no? Entonces, el hombre fue creado bueno, hemos dicho. Dios es bueno, el hombre también fue hecho bueno. Ese es otro elemento también de la imagen de Dios, ¿ya? Entonces, el hombre creado, ¿ya? Por Dios, ¿ya? Por ser persona, ¿no? Sino también, bueno, acá dice, el hombre fue creado como Dios no solo por ser persona, sino también por ser bueno, ¿no? Entonces tenía esa cualidad, o sea, tenía todas las condiciones que tenía Dios, ¿ya? El hombre tenía todas las condiciones que tenía Dios. No podía ser Dios, exactamente, porque era creación. Esa es la única diferencia. Pero que tenía todas esas condiciones o cualidades, características que Dios tiene, pues esas las tenía el hombre, ¿ya? Pero el pecado quebró todo eso, ¿ya? Entonces, también ya hablamos de que Dios fue creado, que el hombre fue creado justo, ¿ya? Fue creado justo, no fue creado en el estado más elevado que era capaz de alcanzar. Era justo, pero había en él la posibilidad de llegar a ser injusto, de llegar a ser perverso. Esa era la posibilidad. Entonces, por el hecho de haber sido creado y ser humano, pero en estado de perfección, claro, no había ningún problema, pero podía llegar a una condición así, sí, había la posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de pecar, ahora en un estado en el que incluso la posibilidad misma de pecar no existiría, pues entonces ya pues sería perfecto, ¿no? Pero había esa posibilidad. Y así que Dios quiso colocar al hombre en ese estado más elevado como meta a alcanzar por medio de un mandato concreto, ¿no? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ¿no? Y ahí fue el problema también, ¿no? Ese es el punto vital, ¿no? ¿Ya? De la obediencia del hombre, que se puso a Un poquito prueba. más, pastor, un poquito más, puede agrandar su pantalla, por favor, por las letras. Eso sí puedo hacer, creo que por acá. Quería hacerlo de otra manera, pero ya. Ahora sí, ya está. Entonces, desde esa perspectiva, el hombre entonces fue puesto a prueba, ¿no? O sea, no quedó en el hecho que Dios ya lo hizo a su semejanza, ¿no? Dios puso a prueba al hombre, le dio una meta a alcanzar que lastimosamente no pudo lograr, ¿ya? Si hubiera superado esto, entonces inmediatamente el hombre hubiera llevado, no solamente tendría la vida bio, ¿no?
el respiro de vida, sino tendría la vida eterna, ¿no? No hubiéramos salido nadie del paraíso. No, Seríamos nadie, todos santos, y viviríamos eternamente con Dios, ¿no? eternos, eternos. ¿Ya? Qué mal, qué mal. Esa vida ya la poseía en una manera, pero Mm, ¿habría tenido la seguridad de ella? No. Todos los sí que afectaban a la promesa de vida habrían sido eliminados y la victoria habría sido conquistada. Y bueno, nadie podía haber separado a Dios de su criatura, ¿no? ¿No? mm. No había nada, nada que lo separase, Porque ¿no? había creado como su hijo, pues, bueno. Claro, entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? La respuesta sería, Nadie. nadie puede separar del amor de Dios, pero el único que nos puede separar y nos separó del amor de Dios fue el pecado, pues. Mm, La desobediencia del hombre, eso fue lo que rompió esa sí, relación, ¿no? mm, sí. Bien, entonces, este, sabemos que el desenlace fue otro, ¿no? ¿No? Si el hombre hubiera, en el medio de esa prueba, hubiera tenido la victoria, entonces ahí sí, ya no había separación de Dios con su criatura, ¿no? Pero no fue así, ¿no? Mm, Y el Catecismo Menor de Westminster habla de eso, que el hombre quedó a merced de su propia voluntad y la usó mal, ¿no? Podría haber escogido el camino de vida, pero escogió el camino de la muerte. mm, Y al pecar contra Dios perdió el estado en que él había sido creado, ¿no? Y por eso es que cuando hablamos de la depravación o la degradación del hombre, estamos hablando también de haber perdido la imagen de Dios. Perdió todas esas condiciones, se resquebrajó, ¿no? Y entonces ahora el hombre que ama, pues ya no ama como debe amar. Y el hombre que debe mostrar fidelidad, pues ya no es fiel como debería serlo, ¿no? Entonces perdió todas esas condiciones de esas cualidades que Dios le había dado, ¿no? mm, Ahora, al pecar entonces, eso fue una decisión equivocada, fue una equivocación de hecho, pero también fue entonces el peor error que el hombre cometió, ¿no? El fatal error, ¿no? El fatal error. Por eso le llamamos a eso la caída del hombre, ¿no? mm, Fall of man, la caída del hombre. Cuando decimos entonces que el hombre era libre y que escogió el camino de la muerte, entonces no queremos decir que dicha decisión estuviera fuera de los planes de Dios, ¿no? No, es cierto eso. Y tampoco podemos decir que sorprendiera a Dios con su pecado, ¿no? O sea, no, que Dios estaba contento con lo que había creado, qué bonito, ahí, no, y de pronto, ay, el hombre pecó, que fue una sorpresa, no, no fue eso, porque en el plan eterno de Dios, ¿no? Y de acuerdo a los decretos de Dios que abarca todo, incluso también el pecado del hombre, o la posibilidad de que el hombre pecara, también estaba ahí, ¿no? Y eso también está dentro del consejo de la voluntad de Dios, de hecho que sí, porque nada escapa a la voluntad de Dios, ¿no? Eso también hay que tenerlo con mucho cuidado, porque a uno cuando se habla de ese modo dice, entonces Dios es el causante del pecado, puso el pecado ahí, Él es el que originó el pecado, pero el pecado, el origen del pecado no está ahí, está en la rebelión del ángel, ¿no? Que cayó, ¿no? Que el ángel que se rebeló contra Dios y luego inoculó ese mismo virus en el hombre y el hombre cayó, ¿no? Ahora, entonces, Dios hace que cada cosa sucede en forma distinta, sí, pero por ello Dios hizo que el hombre cayera en una forma que pusiera del todo a salvo la libertad personal y la responsabilidad del hombre. Y hay que decir que Dios no es el autor del pecado, ¿no? Y tampoco es
es el tentador y el hombre mismo fueron los autores del pecado del hombre, ¿no? Entonces fueron criaturas de Dios, no Dios, ¿ya? Que Dios los puso a prueba, sí, pero que por medio de esa prueba es originario, Él es el que es autor del pecado, tampoco, no es así. Y por otro lado, dentro del plan, si todo estaba en el plan y también la posibilidad de pecar, entonces Dios también ya había anticipado el pecado. No, por eso no es que sea autor, ¿no? Los autores son entonces Satanás y el hombre, ¿no? La justicia de Dios es siempre intachable y con todo Dios se sirvió incluso de un mal terrible para propósito santo. Y en alguna manera Dios permitió que el hombre cayera, ¿no? No estaba en la voluntad de Dios, estaba en la posibilidad de muchas de las cosas que podían pasar. Es decir, en la contingencia de Dios, ¿no? Ahora, ¿Dios pudo evitar que eso sucediera? Sí, podía haberlo hecho. Pero no podemos decir por qué. Es que Él no evitó eso, ¿no? Sabiendo que eso iba a ocurrir, ¿no? Y ahí está el misterio del mal, ¿no? Que es un enigma sin resolver, ¿no? Mm. ¿Ya? Y muchas personas a veces también, bueno, que no conocen también a Dios, más que nada también se agarran de esa parte, ¿no? En el momento de la creación, más que nada los jóvenes que van estudiando, dicen, pero ¿por qué Dios? Hacen esa pregunta, ¿por qué Dios tuvo que haber puesto un árbol de la vida? ¿Por qué? O sea, y o un árbol del conocimiento, de la ciencia, no lo hubiera hecho. Son los jóvenes que están estudiando, ¿no? Los que preguntan. Bueno, pues Bueno, es la voluntad del Señor. Fue así, es un enigma. claro, claro. Ese es el enigma, ¿no? ¿Y Ujú. por qué lo hizo? Ahora, por otro lado, la desobediencia del hombre está narrado en la Biblia eh, a modo de una historia, ¿no? Y de una prueba que Dios le da al hombre, ¿no? Tampoco vamos a reducir que un arbolito y de ese arbolito, bueno, de todos los demás podía comer y ese no. Eso solamente es una forma en que Dios expresa la causa de la desobediencia del ser humano, finalmente, ¿no? Y entonces no se trata de una inocente situación, que algunos piensan, ¿no? Árbol, ¿no? Un fruto, ¿no? Y las demás cosas que ocurren ahí, ¿no? A modo de estos mitos y leyendas que algunos expresan o cuentos, ¿no? Pastor, No, acá nos que quiere dar una ilustración de cómo el hombre pastor, una pregunta. pecó. Sí, Una pregunta. Y el tema da de que estamos viendo lo que no es lo que es, ¿no? Pero sin embargo, Satanás, no habló directamente con, digamos, con Adán, ¿no? Pero lo no, hizo con Eva. ¿Y por qué esperó a la mujer, ¿no? A hablar directamente, no con Adán, pero con la mujer. porque por un lado, bueno, hay varios factores y Mm. tampoco voy a seguir el mito ese de que a la mujer se le convence por la palabra, ¿no? ¿No? Dice, no, alguno dice, si tú, de paso así, aconsejan a los varones, ¿no? Dice, no, tú tienes que saber cómo enamorar, darle bonitas palabras, trata eso y la vas a enamorar, ¿no? De seguro que va a caer, igual. Pero, ¿por qué? Porque uno dice que la mujer, ¿no? Por el oído, ¿no? Es tentada, ¿no? Pero más allá de esa expresión que es popular, me parece, y que puede suceder o no, el asunto está en que creo que hay otro factor aquí, y es que Dios hablaba con Adán cuando él le propone esto, es directamente con Adán que había tratado, no con la mujer.
Por lo menos el texto no dice eso, no dice que le dijo a la pareja, ¿no? Mm. ¿Ya? Entonces se lo dio ahora parece que Adán le transmitió eso a Eva, ¿ya? Y Eva lo tomó ya, o sea, la historia lo tomó a su modo, ¿ya? Y cuando Claro. viene entonces la serpiente lo que hace es tergiversar toda la demanda, ¿no? ¿No? Porque la cambia y entra con una sutileza, ¿no? Le dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo árbol del fruto. Todo fruto del árbol, no, ustedes no pueden comer del fruto de los árboles, ¿no? Pero, Pastor Alberto, pero Dios Sí, reflejó plenamente a Adán. sí, Y Adán parece que le dijo seguramente porque Dios le da una autoridad a Adán, ¿no? Mira todo y pon nombres y todas las cosas, te daré una mujer. Pero Adán hizo, o sea, si Dios le habló con Adán, Adán no hizo caso a Dios, entonces hizo caso a la mujer. por eso, o sea, en la orden fue eso, pero escúcheme ahora. Desobedeció, ¿no? Claro, pero lo que hace Satanás es mirar que la mujer es la que no recibió directamente, ¿no? Y comienza por ese lado, a horadar, ¿no? A la relación de Adán y Eva, ¿no? Mm. Y lo hace cambiando el propósito original y también cambiando todo, porque Dios le dijo, tú puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia y bien no puedes comer. ¿Mm? Mm. Que le dije, Satanás le dice, Dios les ha prohibido que coman de los árboles del Claro. huerto, Ajá. ¿no? ¿Ya? Entonces interviene, le da entra por ese lado para que ella le explique, ¿no? Le dice, no es que Dios no nos ha dejado, no, podemos comer, pero de ese árbol no podemos comer, le dice, ¿no? Para llamar la atención de ese árbol. Y tampoco podemos tocarlo, dice ella. O sea, aumenta en el detalle, porque no dice eso del Señor, ¿no? ¿No? Mm. Una Entonces, palabra más agregó la mujer. ella le agregó, y Mm. entonces ahí es donde ya cuando ella cayó en la trampa de él, le dice, no, lo que pasa es que si ustedes comen de ese árbol, serán como Dios. ¿Mm? Es como si Serán hubiese como dicho a la mujer, a mí no me dio la orden, no sé, algo así, ¿no? Sí. Ah, no, eso fue después, cuando viene Dios y le Mm. increpa a Adán y dice, la mujer que me diste me dio de comer. Y ella le dice, ¿y tú? No, la serpiente me dio, ¿no? Le echaron la Bueno, culpa. entonces, claro, ella eso fue otra cosa. Pero ahí nos damos cuenta de que al pecar, a desobedecer, entonces el hombre se vuelve rebelde, pero también no toma su propia responsabilidad, ¿no? Es decir, se Desde vuelve, ahí empieza la desobediencia. claro, ahí es, y se Es- vuelve un ser irresponsable, Mm. ¿no? Con razón Porque, el varón siempre dice, yo no fui, yo no, no, yo no. y la mujer también, ¿no? Por si acaso, ella también le echó la culpa a Entre Satanás, a la ellos. serpiente, y la serpiente no pudo hacer más, No, ¿no? yo No había tampoco. quien echarle la culpa, ¿no? O en Qué todo mal. caso, eh, y ya en esa rueda, pues uno vuelve y le dice, no, pues tú, Dios, eres el que tiene la culpa, finalmente me pusiste ese árbol, y tú sabías que yo iba a hacer eso, pues tienes la culpa tú, ¿no? Total, de ahí empezó el gran pecado. Desde ahí ya Claro, y ahí tú está ya. lo del gran monetón, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? No, señor. Sí, señor, no, señor. ¿Quién la tiene? Yo no. Cada uno echándose la culpa por el fatal error y cómo la humanidad finalmente entonces se debate en esa situación. Lo vemos ahora claramente, ¿no? Que el hombre, el ser humano está pero completamente desquiciado, y está haciendo de esta humanidad una humanidad casi imposible de vivir, ¿no? Y Mm. no lo estoy hablando a nivel de nuestro país, sino a nivel del mundo en general, ¿no?
las cosas que están ocurriendo nos demuestran entonces que el pecado está en el mundo y que está gobernando de una manera, ¿no? Haciendo lo que le da gana, y el hombre es el instrumento del pecado, ¿no? Porque Dios le había dicho, porque si comieres de ellos ciertamente morirás. Sí, y por eso que el hombre pues está degradado, ¿no? Esa es la condición, ¿no? Sí, Hay no, una pero degradación. Entonces, es esa depravación que de paso no está, estaba mirando, no está en Walmiter, creo que plantea algo de eso, pero no está en una forma específica, ¿ya? Pero sí lo dice, uno de los principales puntos de los cánones de Dor. En los cánones de Dor sí aparece esa condición, ¿no? Entonces, en los cánones de Dor, cuando trabaja ese Ya, agüita. aspecto, a ver, alguien está Ya. hablando, no lo, allá, César creo que es, ya. Entonces, una de las condiciones ya de lo que aparece en los cánones de Dor está justamente esto, acá está. La doctrina divina de la elección y la reprobación. ¿Mm? ¿Y qué dice ahí? Entonces, todos los hombres han pecado en Adán y se han hecho culpables de maldición y muerte eterna. Dios no habría hecho injusticia a nadie si hubiese querido dejar todo el género humano en el pecado y en la maldición y condenarlo a causa del pecado, ¿no? Según Pablo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. ¿No? Pero Dios muestra su amor, ¿no? En que Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo expresa entonces las carnes de Dor. Entonces los hombres pueden ser traídos a la fe, ¿no? Y Dios su misericordia envía mensajeros, ¿ya? Pero curiosamente, entonces, desde esa perspectiva, esa es la forma del mensaje, el propósito que Dios tiene, ¿cierto? ¿Ya? Pero hace que el hombre entonces sea un hombre hecho o reconocido como que ha sido un hombre desobediente, y por lo tanto entonces su desobediencia lo llevó a una condición de degradación, ¿no? Ese ciertamente morirás o morirá muriendo, está hablando de el germen de la degradación del hombre, ¿no? que si sigue en pecado seguirá muriendo, wow. Y Pero es aún así, ellos, no solamente eso, sino que en Romanos también, en el 7 nos dice también Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo les pregunto a ustedes, cierto que el Señor nos redimió, ¿verdad? En la cruz. Pero el pecado no es una realidad en el ser humano. es una realidad. ¿Es una realidad o no es una realidad? Es una realidad, pastor, porque sigue Claro, habiendo pecado exacto. mientras todavía no Seas hayamos. creyente o no seas creyente, el pecado sigue funcionando en este mundo. La del pecado está ahí, manifestándose. Y es una de las cosas con las que tenemos que luchar. Le llamamos el hombre viejo, ¿no? O la naturaleza de pecado, o naturaleza vieja, o el hombre viejo, ¿no? Ya. Eso en cuanto a nosotros, porque el hombre que no tiene a Cristo, pues está muerto en sus pecados, ¿no? Ya. Nos volvemos a Cristo, pero nuestra lucha ahora es permanecernos en Él. La perseverancia de los santos, ¿no? O sea, permanecer en Él, ¿no? Continuar. ¿Quién se opone a eso? Nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo conseguimos eso? Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, ¿no?
O sea, nosotros tenemos ese principio, que creemos que sí, que hay un pecado original, ¿no? Que pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por Adán, todos pecaron. Pecó Adán, por lo tanto, toda la generación también pecado. Eso es lo que dice Pablo. ¿Ya? Un judío te va a decir, no, el hombre cuando nace es bueno y no hay pecado original, ni tampoco hay el hecho de que hemos heredado el pecado original o el pecado de Adán, ¿no? Cada uno es responsable de lo suyo. Eso es lo que dice un judío. Pero Pablo dice no. Pablo dice, en Adán hemos pecado todos. Y por Adán, que pecó, hemos recibido también la naturaleza del pecado. ¿Correcto? Entonces, ahí vemos nosotros esa condición, esa situación, ¿no? Y por eso que el hombre va de mal en peor. Y eso lo vemos en la sociedad, ¿no? El hombre quiere, como comunidad, desarrollar, salir adelante. Sí, lo hacemos de alguna manera, pero en el orden y en la forma a veces comienza el deseo de poder, el deseo de dominio. Otros quieren aplastar a otros y así se deforma todo y de pronto hay convulsión y hay que cambiar todo, nuevas reglas. Ya comienza eso de nuevo así y otra vez el mismo círculo, ¿no? Al final otra vez el hombre, por el hombre se va destruyendo la sociedad, ¿no? Lo vemos en todas las sociedades, ¿no? Desde lo anterior, en las naciones antiguas, el emperador quería conquistar a todo el mundo, ¿no? Y se quería capaz y se quería Dios y mostraba sus defectos y pecados, pero se creía Dios, ¿no? Y Dios lo que hacía, aplastaba ese imperio, desaparecía y volvía otro, ¿no? Y asumía otro y así, ¿ya? Hasta que el hombre luego va pasando ese tiempo y ya ve la posibilidad del hombre de hacerse a sí mismo y no por los reyes o por sus señores o amos, sino que busca liberación y viene la Revolución Francesa, ¿se acuerdan? ¿No? Y cambia eso, cambia el sistema, ¿ya? Pero luego ese sistema sigue las otras guerras y violencia y así, y luego viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahora están hablando de una tercera, porque el hombre es así, porque el hombre muestra en la formación y organización del mundo, está mostrando pues que hay pecado, ¿no? Que hay violencia, ¿no? Y lo que vemos simplemente es a causa de eso, ¿no? Y eso no significa que vamos a hacernos pasivos, bueno, pues así es la vida, ¿qué vamos a hacer, no? Tampoco no es así. Es necesario también cambiar ese aspecto y también de predicar, ¿no? Para sacar al hombre de esa condición, ¿no? Entonces, creo que, bueno, hemos entendido esto, ¿no? Y de cómo entonces el hombre, y acá está la posesión, ¿ya? La reprobación, acá le llaman réprobo, ¿no? Por ejemplo, aquí el sínodo condena los errores, dice, de aquellos que enseñan que la voluntad de Dios de salvar a aquellos que habrían de creer y perseverar en la fe y en la obediencia a la fe es el decreto entero y total de la elección para salvación, y que de este decreto ninguna otra cosa ha sido revelada en la palabra de Dios. Pues estos engañan a los sencillos y contradicen evidentemente las Sagradas Escrituras, que testifican que Dios no solamente quiere salvar a aquellos que creerán, sino que también ha elegido Él desde la eternidad a algunas personas determinadas a las que Él en el tiempo dotaría de la fe en Cristo y de la perseverancia, pasando a otros por alto, como está escrito. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, y creyeron, y todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está la predestinación. Claro, y ahí está también el plan, ¿no? El plan de Dios, que está desde antes.
el plan predestinado de Dios, que el Sí. hombre sea salvo, ¿no? A Que través el de hombre Jesucristo. a través de Jesucristo, sí, así es. ¿Ya? Ese es el plan determinado. ¿Ya? Ujú. Ahora, que enseñan que la elección de Dios para la vida eterna es múltiple y varía, una general e indeterminada, otra particular y determinada, y que esta última es o bien imperfecta, revocable, no decisiva y condicional, o bien perfecta, irrevocable, decisiva y absoluta. Asimismo que hay una elección para fe y otra para salvación, de manera que la elección para fe justificante pueda darse sin la elección para salvación. Y eso no existe. Si hay una elección para fe, también entonces hay salvación, ¿no? ¿No? Ambos se dan de alguna manera. Bueno, aquí está atacando ese aspecto que existía en esa época, pues, ¿no? ¿Ya? Y sobre todo acá habla de algo que está en la propuesta arminiana, ¿no? ¿Ya? Cuando habla de que la vida eterna es múltiple y varía, ¿ya? Y que esta última es o bien imperfecta, ¿no? La vida eterna, y es revocable, no decisiva, ¿no? Y Condicional. condicional. Por eso que hablan de la elección condicional, ¿no? Arminio habla de eso, o los arminianos. ¿No? Mm. Ajá. Sí, pues, bueno, si es la palabra de Dios es la que indica, y si no, pues hemos engañado. Y de alguna manera, el hombre sin la palabra de Dios vive en engaño, pues. ¿Ya? Ahora, pero también, entonces, eso, elemento de lo condicional, ¿no? Aquí el Canon de Dort está atacando esa Y más, propuesta, ¿no? más abajo dice también, pastor, así mismo que hay una elección para fe y otra para salvación. De Sí, manera que la elección, para fe justificante pueda darse sin Claro, eso también está atacando el Canon de Dort, que será otra propuesta, ¿no? Que mm, puede ser Dios que te elija para la fe, pero hay otra elección para salvación, ¿no? Y no existe eso. Si no hay una elección por fe, si no hay fe, no hay salvación. y tampoco hay salvación, claro. Claro, ahí está Entonces, mal. no está mal elegido, sino que está atacando justamente esa idea, esa concepción que había, ¿no? Estaba diciendo eso, acá justamente, condena de los errores por los que la Ah, ok. iglesia fueron perturbados durante algún tiempo. ¿Ves? Entonces hay Ujú. varios errores ahí que va planteando de otra manera, ¿no? Bueno, ese es del Cánono de Dort, por si acaso, que también había que aprender, porque esta es una respuesta a Arminio, ¿ya? También ¿cómo se llama, pastor? He encontrado por ejemplo, entre las bases y los principios de las iglesias presbiterianas a nivel mundial, encontré el tema de la doble predestinación. ¿A qué se refiere, pastor? ¿Ya? A ver. De esto mismo también, ¿no? Este sentido. Mm, ¿No? Que está hablando de elección para fe y elección para salvación. Podría elección ser para eso. bien y elección para mal, claro, claro. Claro, Unos para ¿ya? bien y otros para mal, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Entonces a eso le llaman doble predestinación, Ujú. ¿ya? Pero la No Biblia no tiene nos nada que indica ver eso. predestinados, porque la Biblia sí, pues habla solamente predestinado y punto, nada Sí, más. nada más. Elegido, Pero no escogido nos para dice algo que es, hermoso. yo voy a esto, y en Efesios es claro, a mí me gusta mucho de Efesios cuando dice que Dios preparó de antemano, ¿ya? Ujú, Desde la fundación del mundo, ya preparó de antemano todo. ujú, ¿Qué cosa es? ¿Que elegir a los hombres para salvación? Sí, pe- sí, elegir a los hombres para salvación, pero no es que le indique ya, este sí, este no, este sí, este no. O sea, no es un número. O sea, los predestinados, si bien es un número que se van a salvar,
pero no es un número que Dios determina. Que muchos confundimos con eso de los Ahí sí hay otro 144.000. problema. Claro, algunos piensan que Dios determina un número y ya, y al azar, ¿no? Y entonces, y los que no están en eso se van a perder, pues, ¿ya? Y algunos van más allá y dicen, no, que no solamente se va a perder, sino que Dios ha destinado para perdición eso, porque hay por ahí algunos pasajes que nos dicen eso, ¿no? ¿No? Por ejemplo, del hombre de pecado destinado a perdición, ¿no? Dice, ¿ya? Ujú. Entonces, algunos piensan que eso es. Entonces, también hay hombres que Dios los ha puesto, los ha marcado para condenación. Pero entonces, si fuera así, ¿dónde está el que el plan de Dios es para todos? Que Dios no quiere la muerte del impío, sino que proceda al Arrepentimiento. arrepentimiento, ¿no? Entonces, ahí creo que está el otro tema también ahí, ¿no? Mm. Entonces, bajo esa condición no soy muy extremo en ese aspecto de mirar Y entonces y también, reducir solamente a un número, porque entonces Dios sería injusto, ¿no? claro. Y Y no sería un también Dios justo. ponemos como, claro, como ejemplo ahí a Pedro cuando le da la visión de del lienzo y le dice, come, ¿no? Ujú, Y luego va y hace que o haya ahí caído el Espíritu, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿ya?, en los gentiles. Entonces, prácticamente no solamente pues a los 144.000, sino que también a los gentiles, o sea, más allá. sí. No, por eso, mira, acá Novedor, si he bien entendido, nos va a ayudar bastante en esto. Mira lo que es este error. De los que enseñan que el beneplácito y el propósito de Dios, de los que la Escritura habla en la doctrina de la elección, no consiste en que Dios ha elegido a algunos especiales personas sobre otras, sino en que Dios, desde todas las posibles condiciones, entre las que también se hallan las obras de la ley y de entre el orden total de todas las cosas, ha escogido como condición de salvación el acto de fe, Mm. no meritorio por su naturaleza, y su obediencia imperfecta, a los cuales por gracia habría querido tener por una obediencia perfecta y considerar como dignos de la recompensa de la vida eterna. Pues con este error informe se hacen inválidos el precepto, el beneplácito de Dios y el mérito de Cristo, y por medio de sofismas inútiles se debía a los hombres de la verdad, de la justificación gratuita y de la sencillez de las Sagradas Escrituras. Y se acusa de falsedad a esta sentencia del apóstol de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿no? Mm. Entonces, es Dios el que establece según su propósito, Propósito. ¿no? Nos Mm. llamó, dice, ¿no? Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Mm? No por las obras nuestras, como está hablando para arriba, ¿no? Ujú. Sino por el propósito suyo, dice, y la La gracia que gracia. nos fue dada en Cristo, desde antes de los tiempos de los siglos. O sea que en ese plan salvífico que era en Cristo Jesús, que ya estaba establecido desde antes, Antes de los tiempos. antes, claro, antes de la creación, ya eso estaba ahí. O sea Ya que había un somos, plan. en pocas palabras, lo que quiero decir que somos predestinados en Cristo. Mm. Ya En está, Cristo pues. somos predestinados. ¿Te das cuenta? Ahora, ahí viene el otro tema. Ah, y si el hombre no hubiera pecado y hubiera continuado, ¿Cristo dónde quedaba? Pues Cristo es justamente el plan predeterminado, ¿no? Ya O estaba sea, diseñado, pues. estaba diseñado en que Él fuera, ¿no? Y que todo era para la gloria de Dios Padre y también en Cristo. Entonces, igual iba a suceder que se iba a manifestar Cristo en eso, ¿no? Pero ahora, entonces, en ese plan estaba también en el salvar al hombre de su condición de pecado, ¿no? ¿No? ¿Y por qué tenía ese plan? Porque había, pues, no solamente la posibilidad, sino ya ahora
pensando en la presencia de Dios. Dios conocía que eso iba a ocurrir, ¿ya? Conocía que iba a ocurrir. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí estamos entonces en esto. Esta es una cosa, habría que en realidad leerlo detenidamente y ver todos los detalles que había de los conflictos que habían en esa época con respecto a esto de la salvación, ¿no? Y, y aquí el Navegador por lo menos nos da algunas propuestas. Yo no estoy, en algunas cosas no estoy muy de acuerdo en el sentido, por ejemplo, que en la depravación total, delante de Dios sí estamos degradados, de hecho que sí, pero la imagen de Dios resquebrajada también muestra algunos detalles de aquello que Dios manifiesta en su gran poder. El hombre también es capaz de hacer muchas cosas todavía a pesar del pecado, ¿ya? Pero en esa imperfección necesita de Dios para salvarse, ¿no? Bueno, ahí vamos a dejarlo por ahora, vamos al descanso y luego continuamos, ¿ya?